Bueno, regresamos en esta mesa con Jorge Chavat. Bueno, después de escuchar a Verónica Valderas desde Bengasi, allá en Libia, una vez que ya ha llegado la enviada especial de CNN al lugar donde está sucediendo un momento histórico, Jorge Chavat, ¿cuál es tu radiografía? ¿Qué ves en Libia en este momento? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, yo veo, a pesar de la euforia que hay ahorita por la inminente caída de Gaddafi y su régimen, que ciertamente pues tenía ya una oposición importante de la población y la oposición de prácticamente todo el mundo occidental, yo veo que va a ser complicada la transición, porque si bien existe este Consejo Nacional de Transición, que bueno, es lo que más se parece a una autoridad que pueda reemplazar a Gaddafi, es un consejo compuesto de alrededor de 40 miembros, muchos de ellos juristas y profesores, de los que no se conoce mucho, y que no sabemos si van a ser capaces de controlar pues todos los intereses, todos los grupos y todas las tribus que hay en Libia. Yo creo que esa es la gran interrogante, lo que preocupa a los países occidentales. Y aquí no está claro cuál va a ser el papel precisamente de los potencias europeas, que además están muy cerca de Libia, tienen interés en que haya cierta estabilidad en la zona, de Estados Unidos, de Rusia, de China. Y yo creo que hay una serie de interrogantes. Ahorita, pues claro, todos están con el casi ganador, virtual ganador, pero armar un nuevo proceso sin una constitución no va a ser sencillo. Pero bueno, tampoco había ya muchas opciones, ¿no? La situación que había era ya insostenible. Entonces yo creo que se viene un periodo complicado de transición, con la ventaja de que pues el dinero puede llegar, los fondos congelados de Libia pueden llegar rápido, ¿no? Y eso puede ayudar a la transición. Y bueno, y también la economía del petróleo puede ayudar a que Libia, por lo menos la parte material, no sea tan complicada para desarrollar la economía. Está Jorge Chavat en la línea telefónica, Gabriel Guerra Castellanos, experta en temas internacionales igualmente, y bueno, 42 años en el poder de Muammar Gaddafi podrían estar efectivamente entrando a su fin. Gabriel, gracias por tomarnos esta comunicación para compartir tu análisis, tu punto de vista de lo que está sucediendo en estos momentos en Libia. ¿Cómo ves las cosas, Gabriel? Bienvenido. Buenas noches. Gracias, Carmen, muy buenas noches y un saludo a Jorge Chavat. Mira, de entrada, más allá de la incertidumbre que se refleja incluso en el reportaje que acabamos de escuchar hace unos minutos, no se sabe si están o no realmente detenidos los hijos de Gaddafi, no se sabe qué tanto han realmente empezado a controlar la capital o no los rebeldes. A mí lo que me preocupa es lo que viene. Carmen, porque evidentemente Gaddafi lo más que podría hacer es prolongar la agonía, la suya propia y la de su país, y generar un baño de sangre en Trípoli, pero no hay manera ya de que se mantenga en el poder. Pero después no está claro qué es lo que va a suceder, empezando porque el grupo de transición, este Consejo Nacional de Transición al que se refería Jorge, y que está compuesto por líderes tribales, en una sociedad que no tiene, para empezar, una identidad nacional claramente definida antes de Gaddafi, ¿no? Gaddafi es el gran unificador de Libia, tal vez el único mérito histórico que le pueda llegar a corresponder, más allá de todas sus atrocidades y barbaridades, pero este grupo no tiene ni una agenda política o democrática o liberal como sí la tuvieron los manifestantes en Egipto o los que lograron también tumbar al régimen en Túnez, ni tienen tampoco una idea clara de cómo van a gobernar y con quiénes. Están conformados por ex funcionarios o soldados de Gaddafi, por ex simpatizantes o todavía simpatizantes de Al Qaeda, lo cual ha generado mucha preocupación en Estados Unidos, y con un agravante, Carmen: ni Estados Unidos ni la Unión Europea o los países miembros de la OTAN están en condiciones de apoyar la reconstrucción de Libia, ni de apoyar de ninguna manera mínimamente seria cualquier proceso de democratización o de construcción de un Estado democrático liberal. Ahí están demasiado ocupados con sus problemas. Así que yo más bien veo en el espejo el reflejo de la ex Yugoslavia, el reflejo de Irak poco después de la caída de Saddam Hussein,
con las tribus distintas, y aquí sí literalmente son tribus. Este es un país en buena parte conformado por nómadas, Carmen, que no tiene la estructura, el andamiaje institucional ni político, ni a la clase intelectual y pensante que le permita transitar fácil y rápidamente a la estabilidad. O sea que el panorama lo ven bastante complicado. ¿Coincides, Jorge? No, sí coincido. Yo creo que ese es un escenario muy factible, y eso suele ocurrir cuando tienes países cuya identidad nacional son construidos de manera un poco artificial por dictadores, ¿no? Que en el momento que se caen, pues aparecen todas las contradicciones que estaban ahí subyacentes. Y efectivamente, como menciona Gabriel, el caso de Yugoslavia es muy claro, el caso de Irak, un poco Afganistán, la misma Unión Soviética, de repente también era un poco pegada ahí a fuerza. Entonces esto puede pasar, y yo creo que eso es lo que debe estar preocupando a los países occidentales. Ahora, sí creo que si bien están bastante ocupados en sus problemas, Obama seguramente piensa más en la crisis económica que viene que en Libia. Los países europeos son más próximos, y yo creo que les debe preocupar más, porque hay una inestabilidad en Libia, sí les afecta más. Yo entiendo que Estados Unidos, bueno, a lo mejor, aunque también debería estar preocupado por lo que es Medio Oriente, pero hay nexos históricos de algunos países como Italia con Libia. Ahora, ya no hay duda, Obama reconoce la rebelión. No, la reconoce. La pregunta es si pueden contribuir a una transición, a favorecer una transición ordenada, pacífica, hacia una democracia. Esa es un poco la gran pregunta. No, evidentemente todos están apoyando a este consejo. Sí. La pregunta es si pueden realmente colaborar de una manera efectiva, lo cual históricamente ha probado no ser tan fácil, porque efectivamente los factores internacionales no siempre tienen mucho peso, a pesar de la voluntad de muchos actores. Pero en este caso sí creo que sobre todo los países europeos deben estar preocupados de lo que pase. Mire, tampoco les debe atraer mucho un escenario de inestabilidad en la región. Y Estados Unidos pues también le debe preocupar en algún momento, ¿no? Quizás no de manera tan inmediata, pero ahora, la gran pregunta es si a pesar de que les preocupa, pueden hacer algo de manera efectiva para facilitar esta transición, y ahí es donde yo no me atrevería a apostar demasiado. A pronosticar. Bueno, ahí dejamos esta parte de la conversión. Jorge, Gabriel, déjenme hacer un alto en la charla para enlazar esta señal hasta la ciudad de Atlanta. Vamos a ver qué hay de noticias, de información en esta conversión con ustedes.